Pedro Infante o Jorge Negrete, ¿quién fue el verdadero ídolo? Ese no es malo, es idiota. En México, hay preguntas que no se responden con cifras, sino con el corazón. Una de ellas ha atravesado generaciones, discusiones familiares y hasta sobremesas enteras. ¿Quién fue el verdadero ídolo del pueblo? ¿Pedro Infante o Jorge Negrete? Ambos marcaron una época. Sus voces se convirtieron en himnos, sus rostros iluminaron la pantalla grande, y su legado sigue más vivo que nunca. Mientras uno conmovía hasta las lágrimas con su ternura y cercanía, el otro imponía respeto con su porte elegante y su voz imponente. Dos estilos, dos caminos, una misma devoción nacional. Pero más allá de la nostalgia y el cariño, hoy nos sumergiremos en una comparación profunda. Exploraremos sus canciones, sus películas, los premios que recibieron y, sobre todo, el impacto cultural que dejaron. Porque para entender quién fue el verdadero ídolo, no basta con escuchar una canción o ver una película, hay que conocer su historia completa. Así que prepárate para un viaje lleno de música, cine y pasión, donde al final, quizás descubras que la respuesta está más cerca de lo que pensabas, o quizá no. Pero antes, suscríbete para conocer historias que revelan los secretos del cine mexicano. ¿Quién fue la voz de la nación, Pedro Infante o Jorge Negrete? Pues a mí sí, yo tenía un chorro de voz. En un México que aún sanaba sus heridas posrevolucionarias, la música era más que entretenimiento, era consuelo, identidad y orgullo. Y en ese contexto, dos voces se alzaron sobre todas las demás. Pedro Infante, con su calidez inconfundible, grabó más de 350 canciones que tocaron el corazón del pueblo. Boleros, rancheras, corridos, su voz parecía abrazar cada palabra con una sinceridad conmovedora. Canciones como Amorcito Corazón no solo acompañaron a sus personajes en pantalla, sino que también se volvieron himnos cotidianos en las casas mexicanas. Era el amigo, el hermano, el hombre que cantaba como si lo hiciera desde la mesa de tu cocina. Mil amores. Jorge Negrete, por otro lado, fue el perfeccionista. Su formación operística le dio una técnica vocal impecable, que llevó la música ranchera a un nivel casi lírico. México lindo y querido, interpretado por él, dejó de ser una canción para convertirse en una declaración de amor eterno a la patria. Su voz no solo llenaba teatros, también imponía respeto. Cantaba como si fuera un embajador cultural de México en cada nota. Yo soy mexicano. Ambos dejaron una huella imborrable, pero lo hicieron desde lugares distintos. Infante conquistó por cercanía, Negrete por grandeza vocal. Uno emocionaba, el otro deslumbraba. Dos estilos, dos escuelas, una sola pasión, el alma musical de México. ¿Y tú? Dime algo, ¿qué prefieres en un ídolo musical, la emoción que te arranca lágrimas, o la voz perfecta que estremece hasta el silencio? Te leo en los comentarios. ¿Quién fue rostro del cine de oro mexicano, Pedro Infante o Jorge Negrete? A ver, muchachos, échense la que ya saben. En la pantalla grande, Pedro Infante y Jorge Negrete no solo actuaban, encarnaban lo que el pueblo mexicano soñaba, temía o deseaba ser. Pedro Infante fue el hombre de mil rostros. Interpretó desde el humilde carpintero hasta el carismático charro, pasando por el indígena dolido en Tizoc, papel que lo llevó a obtener el Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Berlín. Con más de 60 películas en su carrera, se convirtió en ese rostro familiar que los mexicanos reconocían con cariño. Cuando Infante aparecía en pantalla, no solo actuaba, vivía el papel, y el público se reconocía en él. Que ya me cansé de que me agarren de su puerquito y que ahora mismo me largo a México. Jorge Negrete, en cambio, fue el símbolo del ideal. El charro elegante, el héroe gallardo, el caballero mexicano por excelencia. Con 44 películas, entre ellas Hay Jalisco, No te rajes, y la inolvidable Dos tipos de cuidado, donde compartió escena con Infante, consolidó la imagen del mexicano orgulloso y romántico. Ver a Negrete en pantalla era contemplar una figura casi mítica, forjada entre honor, fuerza y canto. Anda, vete a tu casa, que te perdono por esta vez. Ambos brillaron en una época donde el cine mexicano vivía su edad dorada. Infante, con una sensibilidad que lo hacía entrañable, Negrete, con una presencia que imponía desde el primer cuadro. El primero era el hombre del pueblo, el segundo, el héroe de leyenda. ¿Y tú, si el cine mexicano solo pudiera conservar a uno de los dos en su historia, ¿a cuál elegirías? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Pedro Infante o Jorge Negrete, quién tuvo más reconocimientos?
¿Hasta cuándo se te quitará lo desgraciado? El talento trasciende la pantalla, pero los reconocimientos lo inmortalizan. Y aunque ambos ídolos dejaron huella en el corazón del público, también lo hicieron en la historia del arte, aunque de formas muy distintas. Pedro Infante, con su carisma inigualable y su capacidad para emocionar, alcanzó reconocimiento internacional. Su papel en Tizoc no solo lo catapultó al estrellato, sino que también lo hizo merecedor del prestigioso Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Berlín. Años después, su leyenda fue consagrada con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood, un gesto que selló su lugar no solo en la cultura mexicana, sino en el imaginario global. Y así debió ser siempre. Jorge Negrete, aunque no acumuló premios internacionales, fue un pilar fundamental para los artistas de su tiempo. Su legado no solo se mide por lo que hizo en escena, sino por lo que construyó fuera de ella. Fue uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, demostrando un compromiso férreo con la dignidad y los derechos de sus colegas. Su legado no tiene forma de estatuilla, pero sí de estructura, unión y defensa de toda una industria. ¿Es un buen partido? Uno fue galardonado por su interpretación, el otro, reconocido por su liderazgo. Uno recibió el aplauso del mundo, el otro, el respeto de sus compañeros. Entonces, en un país donde el arte y la lucha siempre van de la mano, ¿vale más el premio internacional o el legado institucional? ¿Tú qué opinas? ¿Quién tuvo más impacto cultural? ¿Pedro Infante o Jorge Negrete? Eso, la bebida es lo que lo pone así. Hay artistas que entretienen, y hay otros que definen una era. Pedro Infante y Jorge Negrete no solo fueron estrellas, fueron símbolos. Sus voces, sus rostros y sus historias ayudaron a moldear la idea de lo que significa ser mexicano. Pedro Infante es, para muchos, el alma del pueblo hecha canción y cine. Su cercanía, su ternura, su humanidad lo convirtieron en una figura entrañable. No era un héroe inalcanzable, sino alguien con quien el público podía identificarse. Su legado ha sido tan profundo que ha inspirado homenajes décadas después de su muerte, como la película, como Caído del cielo, una reinterpretación contemporánea de su figura que demuestra que Pedro sigue vivo en la memoria colectiva. Es un detallito de mi papá. Jorge Negrete, en cambio, encarnó el orgullo nacional con una fuerza que imponía respeto. Con su traje de charro impecable, su postura firme y su voz poderosa, dio forma al ideal del mexicano gallardo y apasionado. Era la imagen que México proyectaba al mundo: dignidad, coraje y tradición. Su apodo, el Charro Cantor, no fue casualidad, sino una representación del espíritu de una nación que se enorgullecía de sus raíces. No quiero que esto se vuelva a repetir. Infante conectaba con el corazón, Negrete, con el espíritu. El primero era el reflejo del mexicano cotidiano, el segundo, la estampa del mexicano ideal. ¿Y tú, si tuvieras que elegir al máximo representante de la identidad mexicana, te quedarías con la calidez de Pedro Infante o con la gallardía de Jorge Negrete? Déjamelo saber en los comentarios. Pedro Infante y Jorge Negrete no fueron simplemente actores o cantantes. Fueron símbolos vivos de una época, de un país que buscaba identidad, orgullo y consuelo en medio de los cambios. Infante fue el amigo del barrio, el hombre de a pie que nos hablaba con el corazón en la mano. Negrete fue el estandarte del honor, el charro que cantaba como si llevara todo México en el pecho. Uno emocionaba, el otro deslumbraba. Uno acariciaba el alma, el otro la hacía vibrar. Ah, caray, no, pues así sí aprendo. Pero si algo está claro, es que México no sería el mismo sin ninguno de los dos. Compararlos es inevitable, pero enfrentarlos, tal vez injusto. Porque al final, ambos se convirtieron en leyenda. Ambos son inmortales. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Quién crees que merece el título de el verdadero ídolo de México? ¿Pedro Infante o Jorge Negrete? Déjamelo en los comentarios, que este debate sigue vivo, tanto como sus voces. Y si te gustó este recorrido por la historia del cine y la música mexicana, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también ame a estos grandes. Nos vemos en el próximo video.